Saludamos al maestro Leo Zuckerman. Muy buenas noches, Leo. ¿Cómo te va, Pepe? Muy buenas noches. En un momento le vamos a entrar al tema Donald Trump, le vamos a entrar al tema de Nancy Pelosi, le vamos al tema de los jueces. Qué barbaridad, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves esta historia? Mira, ¿Verdad que es mala la imagen de la judicatura? No, claro, hay un... Pésima. Hay un gran... Y no todos son malos jueces. No, pero hay un muy buen estudio que hizo Julio Ríos en el CIDE, demostrando los niveles de nepotismo que hay en el Poder Judicial Federal, y son realmente de dar pena ajena. Yo creo que es uno de los retos que tiene el ministro presidente Arturo Saldívar, de limpiar esa mala imagen que tiene el Poder Judicial, tanto en términos de corrupción como de nepotismo. Y no solamente a nivel federal, yo te lo bajaría también los poderes judiciales de los estados, que también están llenos de corrupción y nepotismo. Pero desde luego, por la importancia que tiene el Poder Judicial Federal, pues yo esperaría que empiecen por ahí, porque sí, insisto, lean el artículo, el estudio de Julio Ríos en el CIDE para darse cuenta de las grandes pues obscenidades, te diría, abusos en materia de nepotismo que hay en el Poder Judicial, ¿no? En un momento vamos a platicar también del tema de Donald Trump, pero déjame darle entrada a Armando Guzmán, está en la línea telefónica desde la capital estadounidense. ¿Por qué? Porque la presidenta de la Cámara de Representantes de la Unión Americana, la demócrata poderosísima Nancy Pelosi, anunció el inicio de la redacción de los cargos para el proceso de juicio político de impeachment en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo te va, Armando? Muy buenas noches. Con mucho gusto, Pepe, estar contigo. Buenas noches. Salúdame a Leo, por favor. Y mira, lo que pasa es que la división aquí es tan grande, tan profunda, que no la habíamos visto en tiempos recientes, y así, ahora sí se está despejando las pocas dudas que aún había. Vamos seguramente a un juicio político contra el presidente por violar la confianza pública, por violar su juramento presidencial, y los cargos pueden ser todavía los están escribiendo, y entonces tenemos que saber qué son. Pero podrían incluir intento de soborno, intento de chantaje en contra de un país extranjero, de Ucrania, obstrucción al proceso de la justicia y obstrucción a las funciones del Congreso. Ahora, la ley marca, la Constitución marca que un presidente puede ser destituido por lo que llama high crimes and misdemeanors, altos crímenes y delitos. Y esos altos crímenes, hemos aprendido que son altos porque se trata del presidente, pero los únicos que menciona directamente la Constitución son el intento de soborno o el soborno, que implica abuso de poder, que implica un abuso de poder enorme, una obstrucción de la justicia, una obstrucción a las funciones del Congreso. Si tú vas y deshojas y sacas todos los cargos que hubo contra Richard Nixon, te vas a encontrar con muchos de los mismos, porque cualquiera de estos es suficiente como para destituir al presidente de los Estados Unidos. Ahora, más se tardó ella en decirlo que los republicanos, que son la otra parte de la composición de la Cámara de Representantes, le respondieron que eso no tiene nada que ver con el intento de chantaje al gobierno de Ucrania. Kevin McCarthy, que es un señor también muy poderoso y es el líder de la minoría republicana, le respondió que estas dos son noticias nuevas, que los demócratas siempre han tenido este día planeado desde la hora en que Donald Trump asumió la presidencia. Y bueno, si es cierto o si no es cierto, lo que sí estamos viendo es que la Cámara de Representantes ahora redactará esos cargos, esas acusaciones, articles of impeachment le llaman aquí, y después de eso se someterá a la Cámara entera para que vote sobre esta resolución. La Cámara debía tener ya o entrar en receso el día 12, el próximo día 12. Ahora se quedarán hasta la semana del 16 y el voto podría ocurrir cualquier día de esta semana. Yo no estoy tan seguro de que tengan los 218 votos que necesitan, porque entonces ya entran otras dinámicas en juego con la gente que está tratando de reelegirse y que, a pesar de ser demócratas, podrían estar en estados republicanos en los que la gente que apoya todavía a Donald Trump podría causarles serios estragos. Entonces todo esto va a estar siendo sopesado en los próximos días. Pero mientras, el Departamento Jurídico de la Presidencia dicen que si hay un juicio en el Senado, ellos tienen la intención de llamar a testificar a todos los líderes demócratas del Congreso, incluida la señora Pelosi, a Joe Biden y a su hijo Hunter, porque todo esto en realidad va hacia atrás.
a una llamada entre el presidente y el presidente Trump y el presidente de Ucrania, en el que supuestamente le entregaba la ayuda militar a cambio de que el presidente de Ucrania o revelara o inventara cargos de corrupción en contra de un hijo de Hunter, del hijo de Joe Biden, porque estaba contratado por una empresa que estaba llena de problemas de corrupción en Ucrania, y esta empresa le pagaba a este muchacho más de $50,000 de sueldo mensual, y en varias veces le entregó bonos por $3 millones. Entonces lo que dicen los republicanos es, ok, bueno, está bien, juzguen a Trump, pero también traigan a los Biden aquí para que nos respondan a por qué ocurrió todo esto. Ahí está la base, la división es enorme. Hoy a un periodista se le ocurrió preguntarle a Pelosi que si ella odiaba a Donald Trump, y la mujer se regresó y por poco le arranca la cabeza. Le dijo que ella no estaba acostumbrada a odiar a nadie y que había sido criada en un hogar católico y que en los hogares católicos no ocurren esas cosas. Así está todo. Y mientras Joe Biden, que anda de puntero en la Cámara, entre los demócratas, tratando de ser el opositor de Donald Trump en las elecciones del año próximo, se encontró con un montón de granjeros que en el estado de Iowa, que por cierto es el que nos vende más maíz a México, uno de estos granjeros le dijo, oye, tú también has vendido acceso a los presidentes y al gobierno, ¿de qué te estás asustando de Trump? Y Biden, con muy poco tino, en primera le llamó gordo, después le dijo maldito mentiroso, en fin, una serie de cosas que te dan una idea de que los ánimos están realmente caldeados a través de todo Estados Unidos, y no se va a poner mejor en las próximas 2 semanas. Yo creo que se va a poner peor, Pepe. Pues te agradecemos el comentario, la información, Armando, desde la capital de Estados Unidos, en relación con esto que bien dices, hierve a todo vapor. Gracias. Gracias, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, cuando le preguntaron a la señora Pelosi, oiga, ya, qué barbaridad, cómo está la cosa, ella está anunciando ya la redacción de los cargos para el proceso de juicio político, y lo dice de esta manera, no crea que lo dice con alegría. Nuestra democracia es lo que está en juego. El presidente no nos deja otra opción, pero actuar, porque ha tratado de corromper una vez más las elecciones para su propio beneficio. Si me permite, Leo, vamos a darle con todo al tema. Bien, de vuelta. Vamos a darle con todo al tema de Donald Trump y la señora Pelosi. Esta es una batalla política, evidentemente, pero también legal. Déjame decirte, Pepe, lo que va a pasar. Y que está apoyado en los pronósticos, en las apuestas. A ver, ¿a qué tanto te gustan, además? Sí. Las apuestas ahorita en el Internet le dan un 91% de probabilidad. ¿91? ¿De reelegirse? No. De que si la Cámara de Representantes de Estados Unidos declare que hay elementos para iniciarle un juicio de destitución, impeachment, al presidente Donald Trump antes de que termine su periodo como presidente, su primer periodo como presidente. Es decir, están dando una probabilidad muy alta de que efectivamente suceda eso. ¿Qué es el primer paso? Lo de hoy Pelosi al anunciar que sí van a redactar esos artículos de impeachment, o sea, es como un indictment, así se llama en Estados Unidos, que digamos, el juicio, en el juicio te tienen que decir de qué estás acusado y alguien te tiene que acusar. La parte acusadora en este caso va a ser la Cámara de Representantes. Donde Pelosi es la mayoría, sí. Es la líder. Es la líder porque los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, no te das la menor duda que si Pelosi hoy anunció que van a publicar los artículos de impeachment, que esto va a pasar a votación y van a votar a favor. Se necesita una mayoría simple, que lo tienen los demócratas, para decir hay elementos suficientes, esto es por lo que tiene que ser enjuiciado el señor Trump. Esto le están dando un 91% de probabilidad de que ocurra. Siguiente, esto pasa al Senado. El Senado se erige en jurado, Pepe, ¿no? Y es muy interesante porque entonces, por un lado, digamos, la Cámara de Representantes está acusando al presidente, es la parte acusadora, el presidente desde luego que puede defenderse en el Senado y los senadores son el jurado.
Y para destituir al presidente de Estados Unidos se necesita una mayoría de 2/3 partes del Senado. Sí. Ahora, recordemos que los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes. Es por eso que ahorita le están dando un 88% de probabilidad en las apuestas de que el Senado no no destituya a Donald Trump durante su primer periodo de gobierno como presidente de Estados Unidos. Entonces, fíjate, altísima probabilidad, casi 91% de que sí le hagan el juicio. ¿Lo acusen? Sí. Lo acusen y le hagan la acusación y le hagan el juicio. Casi 90% de probabilidad de que resulte inocente y no lo destituyan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué están haciendo esto los demócratas? ¿Qué quieren, sabiendo que muy difícilmente los republicanos se le van a voltear a Donald Trump y van a votar en su contra para destituirlo? Y ahí pues entra ya la política, ¿no? La política electoral. Desde luego lo que quieren los demócratas son dos cosas. Uno, desequilibrar a Donald Trump, Pepe. Quitarle tiempo de su campaña para que, en lugar de estar haciendo campaña y pensando en su reelección, esté también defendiéndose por el tema del impeachment, ¿no? Debilitarlo, pues. Debilitarlo. Acá yo quiero contarte una anécdota que me contó, en paz descanse, Manuel Camacho, que me parece muy interesante y relacionada con esto, que tiene que ver con el desafuero de López Obrador. Tú sabes que a López Obrador lo desaforaron, lo iban a enjuiciar, total es que se echó para atrás Vicente Fox, etcétera, sí, ¿no? Sí. Y ganó esa partida, la ganó sin lugar a dudas López Obrador. Pero lo que me contó Manuel Camacho, y que es muy interesante, es que todo ese proceso que ganó López Obrador agrió el carácter de López Obrador, lo volvió paranoico, lo mantuvo enojado, lo distrajo, y decía Camacho que eso fue uno de los factores importantes para entender por qué luego cometió errores en la elección de 2006, que tenía ganada, tú lo sabes. Cuando el cállate chachalaca. Sí, exacto. Sí, ¿no? sí, que lo desequilibró a López Obrador el desafuero. Con todo cuando le gana a Felipe Calderón por 0.56%, y él alega que le robaron. Exactamente. No, nunca lo comprobaron empíricamente, pero bueno, el tema más importante es que perdió una elección que la tenía ganada en las encuestas durante muchos meses, cometiendo graves errores. Y te decía, lo que pasa es que López Obrador sí lo desequilibraron, sí lo sacaron de su zona de confort, sí lo volvieron paranoico, sí se volvió enojado, agrio, digamos, López Obrador, con el tema del desafuero, y en ese sentido el desafuero, pues digamos que sí ayudó a que perdiera López Obrador la presidencia. Yo creo que algo similar quieren los demócratas con Donald Trump. Lo quieren desequilibrar, lo quieren sacar de quicio, lo quieren hacer enojar, lo quieren hacer que cometa errores, ¿no? Lo quieren, desde luego, que pierda tiempo defendiéndose en el Senado en lugar de haciendo campaña con rumbos a la elección del próximo noviembre de este año. Eso uno. Y dos, también quieren que los republicanos tengan que salir a defender a su presidente, ¿sí? Y esto, pues hay muchos republicanos que orgullosamente van a salir a defender a Trump, sí, pero sí. hay otros... ¿A qué costo? Exactamente. ¿A qué costo van a defender al presidente? Exactamente, porque hay otros republicanos que dicen, ¡ay! Con sus electores. Con sus electores. Hay otros republicanos de estados más moderados que dicen, hijo, me van a obligar a tener que salir a defender a mi presidente, que en mi estado tampoco estaba muy bien evaluado, que digamos. Entonces, esa es la maniobra política, me parece, que están haciendo los demócratas con este juicio de impeachment. Ahora, del otro lado, los republicanos no son nada tontos, Pepe, y también se están defendiendo con un argumento que me parece que pega mucho en la opinión pública, y lo dice el mismo presidente Trump y los republicanos. Desde que ganó Trump la elección a Hillary Clinton, los demócratas no se han tragado ese sapo y han querido quitar a toda costa a Donald Trump del poder, primero con el caso de la trama rusa, ahora con este tema de Ucrania, porque quieren ganar en un juicio lo que perdieron en las urnas. No están jugando chueco los demócratas, que regreso otra vez era el argumento precisamente de López Obrador cuando el desafuero, que decía, oigan, así no se vale jugar con este tema. En suma, Pepe, redondito. Es un tema, exacto, es un tema judicial,
político, pero que yo creo que en el fondo es un tema meramente electoral, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Por cierto, habrás visto cómo le fue Donald Trump convertido en la botana del día en el Palacio de Buckingham. Sí, cuando se reunió el presidente Macron, la princesa Ana, hija de la reina Isabel, estaba el primer ministro de Holanda, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Se burlaron de él. Estaba Boris Johnson, el primer ministro británico, y lo agarraron de botana. Pues diciendo, oye, ¿por qué llegaste tarde? No, pues es que ya sabes que Donald, ¿no? Se toma no sé cuántos minutos para una conferencia y eso, por eso nos retrasó tanto. Estaba en el contexto de la 70 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, de la cual han dicho que está en muerte cerebral, ha dicho el primer ministro de Canadá, también el presidente de Francia no está precisamente de acuerdo. No, bueno, pues es que así es Donald Trump. Estos son unos hipócritas, sobre todo Justin Trudeau. Se armó la gorda. Yo quiero decirte que cuando se fue, agarró sus chivas y se fue. Cuando yo vivía en Nueva York, estaba haciendo mi posgrado, Donald Trump era el personaje más escandaloso de Nueva York, porque se estaba divorciando de su esposa, porque le puso el cuerno a su esposa, y bueno, todo el mundo se lo traía de bajada a Donald Trump. Bueno, oye, ese hombre, ese patán, en fin, es el presidente de Estados Unidos. Eso es lo increíble, Pepe. Gracias, Leo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.